tradicionales del derecho penal para reflexionar sobre estas realidades incómodas, vinculando el estudio deontológico del derecho con el ontológico de la pena, ¿no? Tomando en cuenta lo anterior, me parece forzado visualizar la justicia penal con la que contamos actualmente, considerando su historia, el devenir del sistema de justicia penal y su efectiva operación como receptiva de la perspectiva de género. Voy a explicar ahora esto que estoy diciendo que es fuerte, ¿por qué? Me parece más bien que la pregunta debería estar dirigida a cómo podemos utilizar la perspectiva de género como una herramienta para contener, disminuir o limitar el clasismo, el racismo y el sexismo de la justicia penal vigente. Desde los 80, las estrategias reformistas de los feminismos que han intentado limitar, por ejemplo, el sexismo de la justicia penal, paradójicamente y como un efecto no deseado, han resultado en nuevas formas de discriminación hacia las mujeres pobres, racializadas y de identidades sexogenéricas y sexuales disidentes. Por ejemplo, el tipo penal de trata de personas con fines de explotación sexual, contemplado en lo que conocemos como ley de trata, que tiene un nombre además bastante largo, que no lo voy a decir ahora, pero que saben a cuál me refiero, en los hechos se ha traducido muchas veces en la criminalización de las mujeres más precarizadas. La utilización de la perspectiva de género sin enfoque de derechos humanos y entendida de manera aislada y no relacional en cuanto a las diferencias de poder entre hombres y mujeres, así como la falta de análisis de las diferencias internas, aquí esto es muy importante para mí, de las diferencias internas entre los propios hombres y las propias mujeres, ha llevado a entender la perspectiva de género desde una visión unitaria y universalista que abstrae las diferencias, lo cual resulta, como dije, en discriminaciones por resultado, viéndose de esta manera el principio de igualdad y el acceso a la justicia de las mujeres más precarizadas violado, ¿no? Para regresar a mi ejemplo, sabemos que por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual se encuentran privadas de la libertad mujeres adultas cis y trans, trabajadoras sexuales, meseras o dispensadoras de materiales en el servicio de baños de los centros nocturnos, también que si no se identifican como víctimas son procesadas como cómplices o probables responsables. Traigo yo aquí unos datos, nada más para dar un ejemplo, los voy a leer rápidamente. El número de delitos por trata de personas con fines de explotación sexual del fuero común y federal cometidos por las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Estatal 2022, fueron un total de 309, donde 209 son hombres y 100 mujeres. Parece que es dispar, pero tomen en cuenta que más o menos la población de personas privadas de la libertad mujeres son solo el 5%. O sea, en realidad es muchísimo, un delito que se creó para proteger a las mujeres, que estén mujeres en cárcel por eso. Por cada 1000 hombres en los centros penitenciarios, uno se encuentra por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a diferencia de las mujeres, ya que por cada 1000 mujeres en los centros penitenciarios, 9 se encuentran por este delito. Entonces, más que pensar en una justicia penal de género o con perspectiva de género, con lo cual mi propuesta es en contra de lo que se ha venido planteando o de manera hegemónica, creo que tenemos que plantear la pregunta, como dije, de cómo utilizar la metodología de la perspectiva de género interseccional para que nos permita poner límites a esta operación discriminadora y jerarquizante intrínseca, es decir, no es un error del sistema de justicia penal esta impunidad selectiva y esta criminalización selectiva, no es coyuntural, es intrínseca al sistema penal. Y este sistema de justicia, decía yo, tiene sobre todo hay, digamos, grados, y en los países latinoamericanos es donde es más aguda estas discriminaciones. Esta propuesta que les hago me lleva a responder la siguiente pregunta que han planteado, que es ¿cuál es la relevancia de adoptar una perspectiva de género dentro del proceso penal? Dice, si bien la perspectiva de género, desde mi punto de vista y que lo propongo, no transforma el sistema penal, que es patriarcal, inherentemente de cómo surge y cómo es su devenir, ni sus procesos, esta herramienta analítica sí puede coadyuvar
de manera relevante con el acceso a la justicia de todas las mujeres, Quiero enfatizar aquí que como horizonte de sentido, y aquí voy a poner mi postura, el feminismo en el que creo y milito busca construir otras maneras de resolver nuestros conflictos, de asignar responsabilidades y reparar los daños. Esto significa pensar desde otro lugar lo que conocemos como penal y la idea de la justicia. Se trata de algo diferente. Es así que, aunque tenemos una apuesta política, algunos feminismos, verdaderamente emancipatoria y libertaria, no podemos hacer abstracción del sufrimiento y las necesidades de las víctimas que se enfrentan aquí y ahora a una vulneración de sus derechos fundamentales o que son víctimas o que son acusadas por delitos. Y por ello es preciso utilizar la perspectiva de género para minorar las injusticias y el sufrimiento de las personas que se enfrentan o que hacen uso de la justicia penal. La perspectiva de género no solo es necesaria en la intervención del proceso penal, tiene que atravesar todo lo que implica el dispositivo del derecho penal. Fíjense, leyes, interpretaciones de las leyes, saberes, procedimientos, técnicas, incluso arquitecturas penitenciarias, también de los juzgados, prácticas, etcétera. Por supuesto que su utilización puede marcar una diferencia entre un juicio justo y un juicio injusto dentro del marco de este sistema de injusticia penal, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres mestizas, blancas, urbanas, no enfrentamos de la misma manera el proceso penal que los hombres mestizos, blancos y urbanos, ni las mujeres trans enfrentan de la misma manera el proceso penal que las cismujeres. Por la estructura del derecho en general, ¿me pueden marcar el tiempo, por favor? El cual surge como un discurso androcéntrico, y esto me refiero al hombre blanco, heterosexual, cisgénero, católico, y bueno, podemos ir sumando lo que conocemos como privilegios sociales en una sociedad jerarquizada. Este tiende a excluir a los sujetos diferentes de la idea de lo humano en las sociedades desiguales. Recordemos que tuvimos que nombrar derechos de las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres, los derechos humanos son derechos de las mujeres, porque no nos consideraban en la misma manera o no estábamos dentro de los derechos humanos. Por esto, la perspectiva de género en el ámbito jurídico penal está íntimamente relacionada con el enfoque de derechos humanos ahora, que se ha venido también transformando este enfoque. Es como ha dicho Ferrajoli, la ley del más débil. No existe una sin el otro, es decir, no puede haber, desde mi punto de vista, perspectiva de género sin enfoque de derechos humanos ni viceversa. Por ello, el principio de igualdad jurídica y la garantía de no discriminación se erigen como uno de los mecanismos que por antonomasia ayuda a materializar el acceso a la justicia. Son las herramientas de garantía y efectividad de la perspectiva de género. La igualdad jurídica leída como un principio complejo para tutelar las diferencias y para oponerse a las desigualdades en las diversidades de las condiciones subjetivas, materiales y económicas de las personas. Aquí es muy importante, además de la interseccionalidad, el contexto, siempre el contexto. Voy a dar 3 ejemplos que me llevan a responder la siguiente pregunta, que es cómo pueden resultar afectados los derechos de las mujeres que intervienen en un proceso cuando no se adopta esta perspectiva. La perspectiva de género también implica, como les decía, tomar en cuenta los contextos. Un ejemplo, el homicidio, las reglas de la legítima defensa. Cuando hay un homicidio cometido por una mujer en contra de un hombre, todos los ordenamientos, como ustedes saben, jurídicos contemplan esta figura de la legítima defensa como una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal de un hombre que se defiende de una agresión ilegítima contra otra persona. Este derecho se basa en la filosofía política contractualista que sostiene que los hombres ceden al Estado el derecho a agredir a otros o a otras a fin de obtener protección y seguridad personal. La legítima defensa es, según esta concepción, un derecho que se conservan los hombres de repeler una agresión cuando el Estado no cumple con su deber de protegerlos. Así, los requisitos que se suelen exigir para las causas de justificación, que exista una agresión ilegítima, que la agresión sea actual o inminente, que los medios utilizados sean razonables y necesarios para repeler el ataque y que la persona que se defienda no haya provocado la agresión. Como ustedes ven, estos requisitos están pensados en contiendas hombre-hombre, en contextos
de poder. Entonces, eso para empezar, que está desde la ley y que atraviesa todo el sistema y que resulta ya en una sentencia, pues desde ahí estamos mal. Por eso creo que debe ser transversal la perspectiva de género a todo el proceso y no solo, sino a la dogmática penal y a la ley penal. En la actualidad, bueno, esto decía, hay momentos o actos particulares dentro del proceso en los que es indispensable tomar en cuenta las dinámicas de discriminación y opresión. Es lo que acabo de decir, no. Generalmente es una visión que tiene que atravesar. Yo lo llamaría, como decimos y han dicho desde Beijing, la transversalización de la perspectiva de género en política pública debe darse también en todo el proceso de impartición, procuración, ¿no?, y administración de justicia, porque si no, ya llega mal desde un inicio, a veces es difícil reponerlo. Creo que un consejo, lo que yo podría, con lo que quiero concluir mi intervención, es que la sentencia juzgar con perspectiva de género es muy útil. Los elementos para juzgar con perspectiva de género, la 222-2016, ha sido muy útil. Yo la utilizo incluso para política pública, porque da los elementos mínimos, no solamente para juzgar, sino para todo el procedimiento penal y desde incluso la investigación y hasta para hacer periciales. Ustedes conocen esos 6 elementos mínimos que detalló la Suprema Corte de Justicia y creo que no vale la pena que los enuncie. Si tal vez lo requieren, lo podré hacer en mi intervención porque no sé cómo esté de tiempo. Y si me dices, bueno, podría cerrar mi participación por ahora con estas reflexiones y ojalá les sea de utilidad a quienes nos acompañan en esta sala y a las personas que nos miran a través de las redes sociales. Muchas gracias.